Hoy vamos a escuchar Pedro el Listo. Había una vez un muchacho llamado Pedro al que le decían el listo, justamente porque era muy listo, obvio. Pedro tenía un hermano de nombre Juan que vivía metiéndose en problemas y jamás lograba salir de ellos sin su ayuda. El caso es que un día el padre le ordenó a Juan que buscara trabajo, y ahí fue por el camino hasta que llegó a una casa y golpeó las manos. Cuando el dueño de aquella propiedad se asomó, Juan le preguntó si por casualidad estaba buscando un criado. El hombre le dijo que sí, que buscaba a alguien que cuidara en su casa y limpiara su casa, pero le advirtió sobre una costumbre que era suya y muy peculiar. Prohibía todo enojo, sin importar qué fuera lo que ocurriera. Si yo me enojo contigo, le dijo el dueño de la casa, podrás castigarme a latigazos, pero si tú te enojas conmigo, primero seré yo el que te dé de azotes. Juan no se dio cuenta de que aquella era una trampa y entró como criado en la casa. Apenas llegó la noche, su flamante amo lo encerró en un cobertizo lleno de harina y le ordenó que la cerniera antes de que hiciese de día. A Juan la tarea le pareció imposible, entonces decidió no pensar en eso y echarse a dormir hasta que al salir el sol le abrieran la puerta. Al día siguiente, el amo fue a ver si el trabajo estaba terminado, lo encontró durmiendo y lo despertó a golpes. Esto hizo que Juan se enojara muchísimo sin advertir las consecuencias de su enfado. ¿Qué? ¿Te enojas?, le preguntó el patrón. Sí, me enojo. ¿Cómo no voy a enojarme si usted me está moliendo a palos?, fue la respuesta de Juan. Entonces, como habíamos acordado, prepárate para recibir tus azotes, le respondió el cruel amo y comenzó a pegarle tantos latigazos cuantos pudo antes de caer rendido. Con el cuerpo magullado, Juan huyó a contarle a su familia lo que había pasado. Pedro no podía creer que su hermano se hubiese dejado pegar y así decidió vengarse del malvado granjero. Ahora iré a trabajar con ese hombre y verás quién le pega latigazos a quién, fueron sus palabras de despedida. Pedro el Listo caminó hasta que llegó a la casa en la que había servido Juan. Como su hermano golpeó las manos y cuando salió el amo, le preguntó si necesitaba un criado. El mal hombre le respondió que sí, y le expuso su costumbre: el que se enojara primero sería azotado por el otro. Pedro aceptó la condición. El amo lo llevó al mismo cobertizo en donde había encerrado a Juan la noche anterior y le ordenó que para la mañana siguiente estuviera toda la harina cernida. La tarea seguía siendo imposible, pero en lugar de echarse a dormir, Pedro el Listo esperó que los hicieran los demás. Se fueron todos a dormir, los habitantes de la casa, y luego tiró toda la harina por la ventana. A la mañana siguiente, cuando la hija del amo se despertó, vio que el campo estaba cubierto de un manto blanco y exclamó: ¡ay, qué hermoso! Ha nevado en pleno julio. Pero su padre sabía que eso no era nieve, era imposible, y fue a averiguar qué había ocurrido realmente. Su furia fue enorme cuando comprendió que Pedro había malgastado toda su harina y lo buscó para azotarlo. Pero Pedro, ¿qué has hecho?, lo gritó, dispuesto a aprovecharse otra vez del más débil. ¿Se enoja usted?, fue todo lo que dijo el muchacho. Y el amo, como no quería ser castigado a latigazos, no pudo más que responder: no, no me enojo, pero has desperdiciado toda la harina, ¿ves? No me enojo, solo te digo. Pedro no hizo ningún comentario y se quedó mirándolo y esperando una nueva orden de su amo, que no tardó en llegar. Debes ir hasta la viña a cortar toda la maleza, las uvas, ¿no? Y sacar toda la maleza. Y allí fue Pedro, pero en lugar de arrancar los yuyos que crecían en los surcos, cortó las uvas. En vez de sacar todos los yuyos, toda la maleza de las uvas, cortó las uvas. Cuando su amo vio la uva, las viñas todas destruidas, se desesperó. Pero Pedro, ¿qué has hecho? Has destruido mis uvas, mi viña, le recriminó. ¿Se enoja usted?, preguntó nuevamente el astuto criado. No, no me enojo, solo te digo, fue todo lo que pudo responderle su amo, quien había caído en su propia trampa. Y como el hombre ya estaba cansado de tanto destrozo, buscó la forma de atrapar a Pedro. Entonces le dio una escopeta que tenía el caño al revés y le ordenó que fuera a cazar un pato para la comida. Lo que en verdad quería era tomar desprevenido al muchacho y que al disparar se hiriera gravemente. Pero Pedro el Listo advirtió el engaño, arregló el arma y se fue al monte. Allí
mató una de las yeguas del amo y volvió pidiendo un carro para cargar el pato, porque era muy pesado, claro, porque no era un pato, era una yegua. La sorpresa del hombre al verlo vivo fue enorme, tanta que no advirtió que ningún pato era tan grande, y le dio el carro. Cuando el amo vio llegar el carro con la yegua muerta, volvió a exclamar: ¡Pero Pedro! ¿Qué has hecho ahora? ¿Se enoja usted?, dijo el pícaro criado, y agregó: Mire que si se enoja le tocan los latigazos. El amo, muerto de miedo, le contestó enseguida: No, no me enojo, solo digo. Y como la cosa ya no daba para más, el amo y su mujer urdieron un último plan. Debían librarse de Pedro antes de que los llevara a la ruina, y para lograrlo irían con él al río. Allí le darían de beber hasta que estuviera borracho. Entonces se acostarían a descansar un rato, Pedro junto a la orilla, el amo al medio y la mujer a su lado, y cuando el muchacho estuviera dormido de borracho, lo empujarían al agua. Y al río se fueron. Pero Pedro el listo les adivinó las malas intenciones, y mientras los dos amos imprudentes bebieron hasta emborracharse, él solo simuló que lo hacía y esperó. Al rato se acostaron el amo y su mujer y se durmieron, ubicados como los patrones lo habían planeado. Entonces Pedro se levantó sin hacer ruido y puso en su lugar a la mujer del amo. En eso el hombre se despertó y, creyendo que el que estaba junto al río era Pedro, le dio un empujón. Así la que terminó en el agua fue su mujer. Cuando ella gritó y el malvado amo vio a Pedro cómodamente acostado a su lado, se dio por vencido y le dijo: Pedro, no me enojo, pero yo no puedo contigo, así que toma las llaves de mi casa. Desde ahora eres el dueño de todos mis bienes. De este modo, Pedro el listo se convirtió en el señor de aquella propiedad, mandó a llamar a su padre y a su hermano Juan, y juntos vivieron felices para siempre. Fin.